Después de unos días de descanso, ya tenía muchas ganas de volver a grabar otro nuevo episodio del podcast. ¿Y cuántas cosas han pasado en tan solo un par de semanas, eh? Es difícil decidir por dónde empezar, y más difícil explicarlo en solo unos minutos. En fin, vamos a intentarlo. Comencemos. Hola, soy Víctor Paul y te doy la bienvenida a un episodio nuevo de Contradiscursos, un podcast de análisis y actualidades sobre migraciones, racismos, antirracismos y activismos desde una perspectiva crítica. Más que un podcast, es un espacio abierto, compartido. Por ello te invito a enviarme tus comentarios, reflexiones y pensamientos mediante texto o mensaje de voz a contradiscursos.podcast@gmail.com. No te pierdas los próximos episodios suscribiéndote al canal de Telegram Contradiscursos y también en las principales plataformas de podcasting y redes sociales. Te doy la más cordial bienvenida. En el episodio pasado hablaba sobre el aumento sin freno de los discursos xenófobos, racistas, islamófobos, incluso desde personajes con cargos públicos que utilizan las instituciones como plataforma y los medios de comunicación como altavoces. Alguien podría pensar fácilmente que cuando hablamos de racismo solo nos estamos refiriendo a partidos conocidos como de derecha, tales como PP, Ciudadanos, Vox, España 2000, etc., como los únicos responsables de permitir, cuando no de fomentar activamente los discursos de odio xenófobos y racistas. Y siguiendo esa lógica, que la única y fácil respuesta es simplemente votar por los partidos denominados de izquierda, no sé, PSOE, Podemos o los autodenominados partidos del cambio, que ahora mismo están gobernando las grandes ciudades. Son partidos que llevan discursos aparentemente pro-inmigración, solidarios, tolerantes y asunto arreglado. Es una constante que me encuentro cuando suelo asistir a conferencias y seminarios eurocéntricos sobre inmigración y racismo, ofrecido por eminencias eurocéntricas que nunca han migrado ni sufrido racismo. Después de hablar largo rato sobre números, estadísticas, estudios, investigaciones, legislaciones, organismos y tratados internacionales, etc., estas conferencias suelen terminar con la repetitiva pregunta ¿y ahora qué hacer? Y los conferenciantes, que suelen ser académicos, investigadores, teóricos, suelen reducir su breve respuesta al hecho de votar, de depositar una papeleta, de apoyar a un partido determinado. Bien, yo no voy a negar que sí, que tiene su valor, su peso, votar por un partido más o menos xenófobo. Bien, pero eso no significa que sea toda la respuesta y que la responsabilidad nuestra se reduzca y termine con el hecho de votar o apoyar a cierto partido político. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que la izquierda blanca, pese a sus discursos aparentemente buenistas, no está exenta de permitir, cuando no de reforzar y reproducir el racismo estructural e institucional en la práctica. Pero antes de continuar, quiero también hacer una aclaración sobre la izquierda. Cuando hablo de izquierda, me refiero a quienes se autoproclaman de izquierda o son de alguna manera reconocidos como izquierda. ¿Es el PSOE de izquierda? Bueno, es un debate que habría que reflexionar. Hay quienes rechazan reconocerle como izquierda, y sin embargo, hay muchos otros que se autoproclaman, se identifican, le respaldan y le eligen como izquierda. ¿Y qué decir del resto de formaciones tales como Podemos, Izquierda Unida y el resto de formaciones más territoriales como las coaliciones que están gobernando en las grandes ciudades? Todas estas son izquierda blanca en la medida que reproducen en su ideología en torno al pensamiento eurocéntrico. Niegan ver su propio racismo, revisar sus privilegios, niegan y silencian nuestras voces, conocimientos, nuestras realidades. Al mismo tiempo, siguen afirmando que nos representan, que nos defienden, que nos incluyen, que nos salvan. Una excelente manera de saber el camino de la izquierda blanca es analizar cuidadosamente la historia, ver sus actos, sus hechos, sus discursos. ¿Alguien recuerda las imágenes, titulares, toda la retórica que se dijo cuando no solo el gobierno, sino también el resto de formaciones llamadas de izquierda
hablaron sobre acoger el barco Aquarius? Es increíble que en solo 2 meses y medio el gobierno socialista ha pasado de aparecer como una esperanza frente a la deriva de los discursos y las políticas racistas impulsadas por la extrema derecha en el resto de Europa, a asumir su misma lógica en una operación inédita y claramente vulneradora de derechos. Por ejemplo, la devolución en menos de 24 horas de 116 personas migrantes que habían accedido por Ceuta en una operación utilizando un acuerdo firmado en 1992 que ni siquiera el Partido Popular se atrevió a utilizar. Es en la práctica una devolución masiva en caliente, dotada de una cierta apariencia formal de legalidad. El mismo gobierno que acogió el Aquarius tomó una decisión sin precedentes. El mismo argumento reiterado en numerosas ocasiones por el ministro popular Jorge Fernández Díaz ha sido recuperado y tomado como propio por el socialista Grande Marlaska. Estas deportaciones han recibido muestras de apoyo incluso hasta por la extrema derecha europea. Por ejemplo, la AfD de Alemania dice que ahora España demuestra cómo lidiar con los inmigrantes ilegales y que la senda emprendida por el Ministerio del Interior con Fernando Grande Marlaska al mando supone un ejemplo y una referencia a seguir en su país. El buenismo falso es malo, pero el potenciar la confrontación de ciudadanos con este asunto es nefasto, es aún peor, dice la ministra socialista de Migraciones, excusándose, reconociendo quizás la hipocresía y dándonos a elegir entre lo malo y lo peor, sin siquiera hablar de ningún derecho. Por supuesto, hay muchos ejemplos más en los que podemos detenernos, y seguro en los próximos episodios los iremos comentando, sin lugar a dudas. Por ejemplo, los llamados gobiernos del cambio en Madrid y Barcelona con sus campañas de bienvenidos refugiados, mientras persiguen a esos mismos refugiados que tienen que trabajar como vendedores de la manta porque no les permiten otras alternativas. O el alcalde de Valencia, de Compromís, que recientemente dijo que no hay racismo institucional, mientras se niega a hablar con los colectivos migrantes y ni siquiera con María Nieves en Finaondo, agredida violentamente el año pasado. Y no es sabido que haya salido nadie de su partido a pronunciarse ni desautorizarle, ni siquiera Mónica Oltra. O las palabras de Jorge Verstringe, gurú de Podemos, diciendo que los blancos descendientes de negreros no tienen ninguna responsabilidad, y todavía no hay nadie de la formación que haya salido a desautorizarle. O el mismo Pablo Iglesias, repitiendo sin cesar el discurso racista utilitarista de que nos dejen entrar porque somos necesarios para sostener su bienestar, su economía, su población, y la lista continúa. Hace poco alguien me preguntó por redes sociales, ¿existe una izquierda no blanca? ¿Cómo podemos identificarla en España, por ejemplo? ¿A qué o a quiénes deberíamos seguir si no queremos que nuestra izquierda siempre vaya en blanco? Y yo respondo, ¿existe una izquierda no blanca? ¿Existe una izquierda descolonizada? ¿Existe una izquierda despatriarcalizada? ¿Una izquierda no machista? ¿Acaso existe siquiera una izquierda? Si es así, ¿cómo sería? Estas son preguntas que yo también me hago. No lo sé. Yo no soy intelectual ni teórico, porque yo simplemente hablo de supervivencia, de algo tan simple como la lucha por la vida y por la existencia. Cuando hablo de derechas o izquierdas blancas, siempre cuestiono a ambas, porque tal como un espejo opaco, deforme y roto, yo no me veo reflejado en ninguna de ellas. Y aquí ahora veo que ellos hablan y deciden sobre nosotros desde la otredad, desde la blanquitud, desde sus privilegios, desde el poder. Cuando hablan, nunca nos interpelan a nosotros. No dialogan con nosotros, sino que hablan de y por nosotros, usurpando, menospreciando y eclipsando nuestras voces. Cuando hablan de diálogo, es imposible que no asomen su tono más paternalista y condescendiente. Ellos son los expertos, quienes nos hacen el favor de escucharnos
y de enseñarnos. Y nosotros hemos de estar agradecidos, aunque luego vuelvan a dejarnos en el olvido. ¿Cómo podemos identificarla? Cuando esto cambie, cuando aprendan a ver su propio racismo y revisar sus privilegios. Un serio problema, a mi entender, es ya aceptar que tenemos que seguir a alguien, en lugar de aprender a hacer camino con y por nosotros mismos. ¿Es la respuesta seguir y poner nuestras esperanzas en una terca izquierda blanca? ¿Es la respuesta buscar la aprobación y alianzas con quienes con sus actos nos desprecian una y otra vez en nuestras propias caras? No es cuestión simplemente de elegir derecha o izquierda, como si fueran los dos únicos caminos posibles. Se trata de primero ver qué estamos haciendo para luchar contra el racismo desde nuestro espacio, el lugar y la posición donde estamos. Reconocer el racismo que nos rodea y empezar a aceptarlo, visibilizarlo, derrumbarlo. Es evidente que esto va más allá de depositar un voto en una urna cada varios años y olvidarlo. Es una lucha antirracista diaria, activa, en cada espacio, más allá del político partidista. Tal como reflexionaba un amigo al que estimo mucho, uno no se alía con quien le quiere aplastar. Ellos no hablan nuestro lenguaje. Hoy nos sirve más que nunca distinguir entre ellos y nosotros, porque cuando los distinguimos, sabemos dónde no estar. Por cierto, hacemos un llamado a apoyar y acudir a las diferentes concentraciones que se están organizando estos días contra las deportaciones del gobierno socialista, con el mensaje: Marlaska, te queremos fuera. Si no hay una en tu ciudad, es buen momento de organizarse. De entre los muchos titulares que he encontrado estos días, quiero destacarte los siguientes. Los datos demuestran que ni Europa ni España viven una crisis migratoria, informa eldiario.es. Dos palabras se han instalado en los titulares de los medios de comunicación y en las agendas políticas de este verano: crisis migratoria. Pero la situación actual ante la llegada de refugiados y migrantes a las fronteras europeas, con los datos existentes en la mano, se aleja de lo que en otras ocasiones se ha denominado de esta manera. Frente al más de 1 millón de personas que arribaron a Europa en 2015, apenas 62.000 lo han hecho este año. En junio y julio de este año, unas 27.000 personas han alcanzado las costas españolas, italianas y griegas, un 40% menos que el mismo periodo del año pasado. La Organización Internacional para las Migraciones afirma que, en todo caso, Europa no vive una crisis migratoria, sino una crisis política, y muestra su preocupación por la narrativa tóxica hacia los migrantes. Por el contrario, el número de migrantes fallecidos en el Mediterráneo tratando de llegar a España crece casi un 150%, publica Infolibre. La Organización Internacional para las Migraciones estima que al menos 1.549 personas migrantes han fallecido en el mar intentando alcanzar Europa hasta la fecha. Sin embargo, en el caso de la ruta occidental camino de España, el número de muertes ha incrementado este año casi un 150% más, al menos 313 fallecidos en lo que va de año, frente a los 126 de este periodo de 2017. Infolibre también publica que al menos 640 niños migrantes han muerto ahogados en el Mediterráneo desde 2014. La cifra de niños y niñas ahogadas cuando trataban de llegar a las costas europeas no ha dejado de aumentar y podía ser mayor, ya que muchas de las desapariciones que se producen no están certificadas ni documentadas. Los niños y niñas migrantes y refugiadas, especialmente las que viajan solas, son las más vulnerables en estos desplazamientos por mar y tierra frente al riesgo de sufrir explotación, violencia y tráfico de personas. 20 bulos sobre inmigrantes y refugiados que te pueden intentar colar, analiza Maldito Bulo. No cesan los bulos sobre inmigrantes o refugiados, así que desde el portal Maldito Bulo han decidido hacer una actualización, los 20 bulos sobre inmigración que inundan las redes, entre los que se destacan la alerta sanitaria y el contagio de VIH o tuberculosis de inmigrantes a policías,
refugiados sirios que rechazan un piso porque no tenía ascensor, el acuerdo de PSOE y Podemos para dar a todos los inmigrantes que lleguen en 2018 los papeles y 600 euros al mes. El vídeo de canibalismo con el mensaje «Estos son los que nos invaden». El vídeo de una mujer quemada viva como castigo del Islam. Las fotos de un guardia civil con cortes en la cabeza. O que España paga 2.400 euros a todo inmigrante desempleado. Y así hasta un total de 20 bulos analizados que se viralizan en las redes. ¿Te ha llegado alguno de ellos? Infórmate para que sepas cómo responder. Encontrar un empleo. La alambrada de los hijos de inmigrantes. Es un artículo publicado por El Independiente. En él dice que cruzar las fronteras es solo el comienzo. La verdadera crisis migratoria se produce cuando un país no es capaz de integrar a aquellas personas que llegan para quedarse, y sobre todo a sus hijos. Un reciente informe titulado La integración de los hijos de inmigrantes en el mercado laboral concluye que tanto los jóvenes hijos de inmigrantes como nativos comparten unos rasgos comunes de precariedad laboral asociados a su condición de jóvenes. Sin embargo, los hijos de inmigrantes presentan unos niveles de desempleo muy superiores del 20,8% frente al 14,8% de los nativos. Más aún, los jóvenes de origen español tienden a insertarse con más facilidad en puestos administrativos, técnicos y profesionales. Por el contrario, el porcentaje de jóvenes de origen inmigrante que ocupan puestos de personal de limpieza y de servicio doméstico casi cuadriplica al de jóvenes de procedencia española. Aún en igualdad de nivel de estudios, los jóvenes de procedencia extranjera tienen prácticamente la mitad de posibilidades que los nativos de acceder a los mejores empleos. ¿Por qué? El informe apunta a que el medio más eficaz es la recomendación familiar, el conocido enchufe, lo que hace que los hijos de inmigrantes solo puedan optar a empleos de peor calidad pese a tener mejor formación, mientras que los autóctonos optan a los mejores empleos. Todo ello dando por descontado que ser mujer es un elemento extra que dificulta el acceso al empleo. ¿Eres padre o madre con hijos migrantes? ¿Te has enfrentado a este tipo de realidades? ¿Cuáles son tus experiencias y reflexiones? En la sección de lecturas y relatos quiero comentarte que frecuentemente escuchamos a quienes desde el privilegio, y especialmente a líderes euroblancos, hablar, banalizar y decidir a la ligera políticas migratorias que afectan directamente nuestras vidas y la de nuestras familias. Culpabilizan a padres y madres que emprenden su viaje migratorio. Banalizan y critican la durísima decisión de cruzar fronteras, mares y desiertos, llevando consigo a sus hijos pequeños. El siguiente es un relato escrito por Reina Grande y publicado por el New York Times, donde explica claramente y en primera persona qué hay detrás de la decisión imposible que miles de madres y padres tienen que tomar y que nunca es fácil. Es el resultado de las políticas migratorias racistas que condicionan y rompen nuestras familias. Se titula La elección imposible de un padre migrante. Dice: el 2 de agosto, Ivanka Trump insinuó que los padres inmigrantes habían sido los responsables de que se hubiera separado a familias en la frontera de Estados Unidos con México. Deberíamos ser muy cuidadosos de no incentivar conductas que puedan poner a los niños en riesgo, dijo. No es la única que culpa a los inmigrantes. En una encuesta realizada en junio, el 54% de los votantes estadounidenses dijeron que los padres eran los responsables de que sus hijos les fueran arrebatados. Mientras el padre de Ivanka Trump separaba a miles de familias bajo la aplicación de su política de tolerancia cero, yo pensaba en mi propio padre y la decisión que tuvo que tomar: irse de México sin mí o poner mi vida en peligro y llevarme con él a Estados Unidos para darme la oportunidad de un mejor futuro. No fue una decisión tomada a la ligera. Le rogué que me llevara con él, pero le preocupaba que a mis 9 años fuera demasiado joven para sobrevivir la azarosa travesía. Solo lo acompañarían mi hermana mayor Mago, de 13 años, y mi hermano Carlos, de 12. Regresaré por ti, chata, me dijo. Sacudí la cabeza y respondí:
La última vez que te fuiste, tardaste casi 8 años en regresar, papi. En 1977, cuando tenía 2 años, mi padre se fue para buscar trabajo en Estados Unidos. Mi madre lo siguió 2 años después. Nos dejó a mis hermanos y a mí bajo el cuidado de mis abuelos. En esa época, México pasaba por una recesión económica y estaba al borde de una crisis nacional de endeudamiento. No quedaban más empleos en mi ciudad natal, Iguala, en el estado de Guerrero, uno de los más pobres y violentos del país. Durante los casi 8 años que estuvo ausente, esperé con ansias el regreso de mi padre. Había un retrato suyo en blanco y negro colgado en uno de los muros de la casa de mi abuela. Era lo único que tenía para recordarlo. Volvió en mayo de 1985 para visitarnos 2 semanas. Esta vez decidió llevarse a Mago y a Carlos con él a Los Ángeles. Me dijo que no solo debía verlo partir otra vez, sino que, además, debía quedarme sin mi amada hermana, que era como una madre para mí. «Llévame contigo, por favor», le rogué. «No me dejes, papi». Estos últimos meses he visto profundamente consternada cómo miles de niños han sido separados de sus padres como parte de una medida repugnante para frenar los cruces ilegales en la frontera. Cuando el fiscal general Jeff Sessions dijo: «Si la gente no quiere que la separemos de sus hijos, no deberían traerlos consigo», pensé en aquella vez que le rogué a mi padre que me llevara con él. ¿Cuántos de esos niños no les habrán rogado también a sus padres que no los dejaran solos? Para mi suerte, mi padre cambió de parecer. Mientras el coyote nos guiaba por el terreno escabroso de la montaña de Otay, mi padre me cargaba sobre su espalda cada vez que me cansaba, lo cual sucedía a menudo. La patrulla fronteriza nos atrapó 2 veces y nos enviaron de vuelta a Tijuana para empezar de cero. Logramos cruzar en nuestro tercer intento. Ivanka Trump también dijo: «Somos un país de leyes». Mientras ella juzga a los padres inmigrantes como el mío, el gobierno de su padre dificulta cada vez más que las familias puedan entrar de manera legal a Estados Unidos, al volver más estrictos los requisitos y procedimientos para solicitar asilo e inmigrar de forma legal. Ningún padre quiere desarraigar ni arriesgar la vida de su hijo. A diferencia de Ivana, la madre de Ivanka, mi padre fue un migrante económico, demasiado pobre como para cumplir incluso con los requisitos básicos para obtener una visa. Era un empleado de mantenimiento que solo estudió hasta el 3er grado de primaria, y la única manera en la que podía darles a sus hijos un mejor futuro era quebrantando la ley. Mi hija, nacida en Estados Unidos, ahora es 1 año mayor que yo cuando crucé la frontera. Al verla, pienso en lo que habría sentido mi padre, mientras avanzaba fatigosamente por caminos agrestes conmigo sobre su espalda. No puedo imaginarme haciendo lo mismo con mi hija. ¿Sobreviviría ella lo que yo sobreviví? Todos los días, en países de todo el mundo, hay madres y padres que están decidiendo si salvar a sus hijos significa que deben abandonarlos en un lugar de sufrimiento o llevarlos consigo en un arduo viaje hacia un lugar donde podrían tener una vida mejor. Las 2 opciones conllevan serias consecuencias. Antes de imputar a los padres por la situación en que se encuentran sus familias, deberíamos pensar en cómo fue que llegaron ahí. Ivanka Trump dijo que ella está enérgicamente en contra de la separación familiar y la separación de padres e hijos. Si es así, entonces debería aconsejarle a su padre que reconsidere los recortes que propuso a la ayuda extranjera que Estados Unidos les ofrece a países como México, o aconsejarle que se abstenga de limitar las oportunidades para que las familias de inmigrantes puedan buscar y recibir asilo. Debería rogarle que tenga compasión. Si no lo hace, muchas familias más seguirán enfrentándose a esta dolorosa disyuntiva. Se me rompe el corazón por mi padre y por todos los padres del mundo que en este momento ven a sus hijos y se preguntan qué decisión deben tomar. Y hasta aquí concluyo este episodio. Tal como te decía al principio, te propongo que este sea un espacio compartido.
Por ello te dejo abierta la invitación a enviarme tus comentarios y reflexiones. Puedes escribirme o enviarme un mensaje de voz a contradiscursos.podcast@gmail.com. No te pierdas los próximos episodios suscribiéndote al canal de Telegram Contradiscursos y también en las principales plataformas de podcasting y redes sociales. Mi nombre es Víctor Paul y me despido con un abrazo. Hasta la próxima.